For the devil has come down unto you, having great wrath, because he knows that he has but a short time. Porque el diablo ha descendido a vosotros con gran ira, sabiendo que tiene poco tiempo. Now, he Ahora. is furious with whom? Él está enojadísimo ¿con quién? With Michael. Con Miguel. And when Jesus came down to this earth, when Michael, the angelic leader, became man, Ahora, cuando Jesús vino a esta tierra, es decir, cuando Miguel, el líder de los ángeles, Dios mismo, vino a esa tierra, he saw his opportunity and he said, if I can kill him, vio su oportunidad y dijo, si lo puedo matar, if I can induce him to fall, si yo lo puedo conducir al pecado, then I will be the ruler of the universe. yo seré el gobernador del universo. So let's continue the story. And there appeared a great wonder in heaven, said the Bible. Así que regresemos otra vez al comienzo. Y apareció en el cielo una gran señal, And there was this woman y hubo esta mujer, who would bring forth the male child. de la cual saldría este hijo varón. In Malachi chapter 4, verse 2, En Malaquías 4, versículo 2, we have this verse. But unto you that fear my name, tenemos este versículo que dice, mas para vosotros los que teméis mi nombre, shall the Son of Righteousness arise with healing in its wings. nacerá el sol de justicia y en sus alas traerá salvación. So the Son of Righteousness is Jesus. Ahora, el sol de justicia representa a Jesús. And this woman was clothed with the sun. Y esta mujer estaba vestida con el sol. So she had the robes of righteousness of Jesus Christ. Así que tenía la ropa de justicia de Jesucristo. Psalms 89, verse 36. Salmos 89, 36. His seed shall endure forever, and his throne as the sun before me. Su descendencia será para siempre y su trono como el sol delante de mí. Reference to Jesus, where he's likened unto the sun. Una referencia a Jesús, que aquí se lo compara al sol. Verse 37, Psalms 89. Salmos 89, versículo 37. It shall be established forever as the moon and as the faithful witness in heaven. Como la luna será firme para siempre y como un testigo fiel en el cielo. That's why she has the moon under her feet. Y es por eso que ella tiene la luna bajo sus pies. So Christ's law, ceremonial, is the moon. Así que la ley de Cristo, la ley ceremonial de Cristo es la luna, And his son, the sun is his righteousness. y el sol representa a su justicia. 1 Peter 2 verse 9 says that you are a chosen generation, a royal priesthood, a holy nation, a peculiar people. Primera de Pedro 2.9 dice que, pero vosotros sois linaje escogido, real sacerdocio, nación santa, pueblo adquirido por Dios. So this is the woman that belongs to Christ. Así que esta es la mujer que pertenece a Cristo. And Jeremiah says that he has compared her or likened her to the daughter of Zion. Y Jeremías 6.2 dice que la comparada a la bella y delicada hija de Sión. And that he has likened her to a comely and delicate woman. Una bella y delicada mujer. A beautiful woman. Una mujer maravillosa. And who is Zion? That's God's people. ¿Y quién es Sión? Otra vez aquí lo leemos en Isaías 51:16. Ese es el pueblo de Dios. So there are the parallel texts that a woman is God's people. Así que aquí vemos en un texto paralelo que la mujer es el pueblo de Dios. That's why in Isaiah 54 he says, thy maker is thine husband. Y es por eso que en Isaías 54 dice que el que te hizo es tu esposo. For the Lord has called thee as a woman forsaken. Porque el Señor te ha llamado como a una mujer que había sido olvidada. This is a symbol of the church, not of one particular woman. Así que aquí la Biblia utiliza esto como el símbolo de la iglesia y no de una mujer en particular. That's why in Hosea he says, I betroth thee unto me forever. Y dice en Osea 2:19 que yo te he casado hacia mí para siempre. It's his church. He's not talking about just Mary. Y es su iglesia, no está simplemente hablando de María. I am jealous over you with a godly jealousy. Y aquí Pablo dice que yo tengo celo, el celo de Dios, I have espoused you to one husband, porque yo os he desposado con un solo esposo, that I may present you as a chaste virgin to Christ. 2 Corinthians 11:2. para presentaros como una virgen pura a Cristo. 2 de Corintios 11:2. Paul is talking to the church, not to Mary. Así que Pablo está hablando a la iglesia y no a María. Mary is part of God's people. María hace parte del pueblo de Dios. So now let's go back to Revelation
12:2. Así que regresemos a Apocalipsis 12:2. She being with child cried, travailing in birth and pain to be delivered. Así que ella estaba encinta y gritaba con dolores de parto en la angustia del alumbramiento. So what this means is the time had finally come when this promise of the Messiah should be brought to fruition. Así que lo que la profecía quiere decir aquí es que el momento en el tiempo finalmente había llegado cuando la promesa del Mesías tendría que suceder. And she brought forth the male child, Y ella trajo al mundo el varón who was to rule the nations with a rod of iron. que dominaría las naciones con una vara de hierro. Let's go to John 4:22. Y vamos a Juan 4:22. You worship ye know not what. Y ustedes adoran lo que no saben, We know what we worship, for Pero- salvation is of the Jews. pero nosotros sabemos lo que adoramos porque la salvación viene de los judíos. He's referring to the whole nation, to the woman, the whole church of God in the Old Testament. Así que Jesús aquí se está refiriendo a toda la nación, a toda la mujer, a toda la nación de Israel del Antiguo Testamento. And here in Psalms 2, verses 7 to 9, Y aquí en Salmos 2, versículos de 7 a 9, he's talking about the Lord Jesus. se está hablando del Señor Jesús. And there is the symbol of the rod of iron. Y ahí encontramos el símbolo de la vara de hierro. So this child that will rule with the rod of iron is Jesus. Así que este hijo que regirá a todas las naciones con la vara de hierro representa a Jesús. In Revelation 19:15, Y en Apocalipsis 19:15 we have the same symbol where it talks about Jesus, encontramos otra vez el mismo símbolo y aquí se está hablando de Jesús y de su venida, that he shall rule with the rod of iron. que Él regirá a las naciones con la vara de hierro. So this is Christ. Así que aquí se está hablando de Jesucristo. And waiting for the Messiah Y esperando por ese Mesías, is the dragon. por ese Mesías es el dragón. And he is the one who's going to destroy the Messiah. Y Él es el que va a destruir al Mesías. It is his tail that drew a third of the stars out of heaven. Es su cola que arrastró la tercera parte de las estrellas del cielo. So he's here with all his demonic forces, Así que Él se encuentra aquí en este planeta con todas sus fuerzas demoníacas. and he stands before the woman, Y Él está parado enfrente de esta mujer which was ready to be delivered, que estaba para dar a la luz so that he can destroy the child. para que Él pudiera destruir al hijo. Now, who did Satan use to destroy the child? Ahora, ¿quién utilizó a Satanás para tratar de destruir a ese hijo? Here are the wise men bringing their gifts to the little baby Jesus. Aquí encontramos a los Reyes Magos que dan sus regalos al bebé Jesús. Now, here's a trick question. Ahora aquí una pregunta. The star led the Magi from the east, Ahora, la estrella condujo a esos Reyes Magos desde el oriente. and where did it take them? ¿Y a dónde los llevó? ¿A dónde? A Belén, Bethlehem. Bethlehem. Belén. Trick question. No, it didn't take them No, to no, no, Bethlehem. no los llevó a Belén. They went to Jerusalem. Ellos se fueron a Jerusalén. And there at the temple they inquired as to where the Messiah would be born. Y ahí en el templo ellos preguntaron dónde nacería el Mesías. And Herod heard it. Y Herodes escuchó. And he heard, a king is coming, I am king. Y él escuchó, un momento, un rey está llegando, un rey está naciendo, yo soy el rey. Clever like a snake, he calls them. Y así que, veloz como una serpiente los llama, And then he calls the Pharisees. y después llama a los fariseos. And he says to the Pharisees, where will he be born? Y dice a los fariseos, ¿de dónde nacerá? And they say, well, the scriptures say Bethlehem. Y bueno, ellos dicen, bueno, las escrituras dicen Belén. Not any old Bethlehem, Bethlehem Ephratah, very specific Bethlehem. Y no cualquier tipo de Belén, dice claramente el texto Belén Efrata. So he sends them off to Bethlehem. Así que él envía a esos reyes magos a Belén. And then only the star appears again. Y es solo después, en ese momento, que la estrella aparece otra vez. But he says to them, come back and tell me if you found him. Pero les dice a ellos, el rey, regresen y me digan si lo han encontrado. But an angel tells them that they mustn't go back. Pero un ángel les dice que no tienen que regresar al rey Herodes. You see, the Lord used them
Así que el Señor los utilizó a ellos to make the Jews study the scripture so that they must realize that the time for the Messiah is here. para que los judíos estudiaran las Escrituras y se dieran cuenta que el tiempo del Mesías había llegado. This little baby was to be destroyed the moment it came into this world. Así que este pequeño bebé tenía que ser destruido al mismo momento que llegara en este mundo. And Satan used Rome to do it and the armies of Rome. Así que Satanás utilizó a Roma y a los ejércitos de Roma para alcanzar este blanco. Well, the Lord saved him by taking him down to Egypt, Así que Dios lo salvó llevándolo a Egipto, but Herod murdered the little babies, pero Herodes asesinó a los pequeños bebés, hoping to kill him. esperando poder matarlo. He used the Roman legions, and therefore the dragon is also a symbol of Rome. Así que utilizó las legiones romanas y es por esto que el dragón es también un símbolo de Roma. But Jesus was saved. Pero Jesús se encontraba en seguridad. There are wonderful typological stories in the Bible. Hay historias en el Antiguo Testamento que reflejan esta simbología que encontramos acá. For example, Cyrus. Por ejemplo, Ciro, It was also promised that he would deliver the children of Israel then. el emperador medo-persa, y había sido prometido también ahí en las Escrituras que él liberaría al pueblo de Israel en esos tiempos. And the same thing happened there. The ruler then also killed the babies in order to kill him. Y también ahí en esos tiempos ocurrió lo mismo, que el gobernador de esos tiempos también mató a los niños para tratar de matarlo a él también. They couldn't kill him at his birth, Pero no pudieron matarlo a su nacimiento. and so he thought he'd had the victory when he finally had him murdered at the cross. Así que el diablo pensó que a lo mejor había alcanzado su victoria cuando finalmente lo pudo asesinar en la But cruz. the greatest apparent failure here Pero la falla aparente más grande turned out to be the greatest victory ever won in the universe. se convirtió en la más grande victoria que jamás haya sido vencida en el universo. Because the wages of sin is death, but the gift of God is eternal life through Jesus Christ our Lord. Porque la paga del pecado es muerte, pero la dádiva de Dios es vida eterna en Cristo Jesús, Señor nuestro. And he overcame death and was resurrected, Así que Él venció sobre la muerte y fue resucitado and he was taken up to heaven. y fue llevado al cielo. He shared our flesh and blood Así que Él compartió de nuestra carne y sangre and our humanity, y nuestra humanidad, that he might destroy him who holds the power over death, and that is the devil. para que pudiera destruir por medio de la muerte al que tenía el imperio de la muerte, y eso es el diablo, dice el texto. So whose heel was bruised here? Así, ¿cuál es el calcañar que fue herido aquí? It was the heel of Jesus, Fue el calcañar de Jesús, but the serpent's head was crushed. pero la cabeza de serpiente fue destruida. So the Old Testament church was guided and protected by God Así que la iglesia del Antiguo Testamento fue guiada y protegida por Dios so that it could proclaim and bring forth the Messiah. para que pudiera proclamar y traer al mundo el Mesías. Now, when he couldn't overcome Jesus, Ahora, el diablo cuando no pudo derrotar a Jesús, Satan turned his hatred against God's people él enfocó su odio en contra del pueblo de Dios, who would proclaim the gospel. que proclamaría el Evangelio. And so the dragon persecuted the woman which brought forth the male child. Así que dice aquí, versículo 13, que en Apocalipsis 12, que el dragón persiguió a la mujer que había dado a la luz al hijo varón. So now he turns his attention on the church. Así que ahora su enfoque está en la iglesia. And the woman fled into the wilderness. Y la mujer se escapó al desierto. Does the Bible say that Mary fled into the wilderness? ¿Es que la Biblia dice que María se huyó al desierto? No. No. So this is the church that flees into the wilderness, Así que- into the solitary places, Así que aquí es la iglesia que huye al desierto, es decir, a los lugares solitarios, where she has a place prepared of God that they should feed her there 1,203 score days. donde tenía un lugar preparado para Dios para ser sustentada allí por 1260 días. So she is in hiding. Así que ahora está ella escondida, And the woman were given 2 wings of a great eagle pero se le dieron a la mujer las 2 alas de la gran águila that she might fly into the wilderness para que volara de delante de la serpiente al desierto
into her place where she is nourished for a time, times and half a time. a su lugar donde es sustentada por un tiempo, tiempos y la mitad de un tiempo, From the face of the serpent. de delante de la serpiente. That's Revelation 12, verse 14. Apocalipsis 12, versículo 14. So Hebrew parallelism Ahora, el paralelismo hebreo tells us that the 1,260 days nos dice que los 1260 días and the time, times and half a times are the same time period. y el tiempo, tiempos y medio tiempo son el mismo periodo de tiempo. Because in both you have a woman Porque en los dos versículos encontramos a una mujer, and you have the wilderness encontramos a un desierto and you have a time period. y encontramos un periodo de tiempo. So we're dealing with the same time period. Así que son el mismo periodo de tiempo. Ezekiel 4:6, I've appointed thee each day for a year. Y Ezequiel 4:6, yo te he dado cada día por un año. So these 1,260 days, Así que estos 1260 días proféticos, or 3.5 prophetic years, 3.5 times 360 is also 1,260 days. o 3 años y medio proféticos, porque un año por 360, 3 años y medio por 360 hacen 1260 días o años. Is 1,260 literal years. Nos llevan a 1260 años literales. And every time the Bible uses this time period, time, times, and half a time, Y cada vez que la Biblia utiliza este periodo de tiempo, tiempos y la mitad de un tiempo, or 42 months, o 42 meses, or 1,260 days, o 1260 días, it's always the same power that we're dealing with. y se está siempre hablando del mismo poder. And it has to do with the time period of papal Y supremacy. tiene que ver con el periodo de tiempo de la supremacía papal. So pagan Rome tried to destroy Jesus, Así que la Roma pagana ha tratado de destruir a Jesús, and papal Rome will try to destroy the woman, the y church. la Roma papal tratará de destruir a la mujer, a la iglesia. She got her political power in 538 AD. El sistema papal recibió su poder político en el año 538 después de Cristo, Add the 1,260, y uno añade los 1260 años, and you get to 1798, y uno llega al año 1798, when the Pope was taken captive, cuando el Papa fue tomado cautivo, and his papal states dissolved by Napoleon. y sus estados papales fueron eliminados por Napoleón. Exactly 1,260 years he Exact- persecuted the woman. exactamente 1260 años de persecución para la mujer, para la iglesia. Now the parallels between the Old and the New Testament are just too amazing. Ahora, los paralelos entre el Antiguo y el Nuevo Testamento son algo increíble. In Numbers 1, 51 to 53, Ahora, en el libro de Números, capítulo 1, versículos 51 a 53, we read about the tabernacle that was pitched in the midst of the people. leemos sobre el tabernáculo que fue puesto en medio del pueblo. And the tabernacle refers to the ministry of Christ, Y el tabernáculo simboliza todo lo que era el ministerio de Jesucristo, because it embodies the whole of the sacrificial system. porque incluye todo lo que es el sistema de sacrificios. And so Jesus is in the midst of his people in John 1:14, Y en Juan 1:14 se habla también de Jesús que estaba en medio de su pueblo. and that represents the New Testament church. Y esto representa a la iglesia del Nuevo Testamento. Now the tabernacle also stood for Christ. Ahora, el tabernáculo también simbolizaba a Jesucristo. So both the Old Testament church and the New Testament church were to bring the message of salvation in Christ to the world. Así que tanto la iglesia en el Antiguo Testamento que la iglesia en el Nuevo Testamento tenían que llevar el mensaje de Jesucristo del Evangelio al mundo. And Satan has been at war with this message ever since. Y el diablo ha luchado en guerra en contra de este mensaje desde siempre. The Old Testament church was literally in the wilderness, Así que la iglesia del Antiguo Testamento estaba literalmente en el desierto and the New Testament church is spiritually in the wilderness. y la iglesia del Nuevo Testamento se encuentra en manera espiritual también en un desierto. So Satan is angry with the church, Así que el diablo está enojado con la iglesia and he will try to destroy her, y va a tratar de destruirla. and he will use the church, Y va a utilizar otra iglesia, otro the sistema, popular church. la iglesia popular. That's why the Bible uses the symbol of the prostitute, Es por eso que la Biblia utiliza el símbolo de la ramera, de la prostituta. the woman who sits on the scarlet-colored beast.
La mujer que está sentada sobre la bestia escarlata. Now in Revelation chapter 12, the dragon was scarlet. Ahora en Apocalipsis capítulo 12, el dragón era de color escarlata. So this is the woman who sits in Rome, Así que esta es la mujer que está sentada en Roma. and she's the blasphemous power, Y es el poder blasfemo. and she's Babylon, Y ella es Babilonia. mystery of Babylon the Great. Misterio de Babilonia la Grande. And we know that that comes from the confusion that took place in Babylon when God confused the languages. Y sabemos que todo esto viene de la confusión que existía en Babilonia y en Babel cuando Dios confundió los idiomas. In Babylon, Satan tried to set up a new world order. Así que con Babilonia el diablo trató de crear una nueva orden mundial. God separated the nations, Pero ustedes se acordarán, Dios separó las naciones and under this system, under Babylon, he will again try to bring about a new world y order. bajo ese sistema, bajo Babilonia, él tratará otra vez de crear una nueva orden mundial. We have discussed already what Babylon represents, Y ya hemos hablado sobre lo que Babilonia representa and will in future lectures. y vamos a explicar más de esto en conferencias próximas. But it replaces the authority of God for the authority of man, Pero Babilonia reemplaza la autoridad de Dios con la autoridad del hombre, the word of man, con la palabra del hombre, the works of man, con las obras del hombre, the law of man, con la ley del hombre and the traditions of y man. las tradiciones del hombre. That's why it takes salvation away from the divine one and gives it to a human being, Mary. Y es por eso que quitan la salvación del ser divino y lo dan a un ser humano, es decir, María. It's sad that he should use such a righteous woman Yes. for his work. Y eso es triste, que el enemigo tendría que utilizar una mujer tan buena y justa para este tipo de trabajo. And in 1 Kings 18:21, Y en Primera de Reyes 18:21, Elijah asked the question, choose you whom you will worship. Elías, el profeta, hizo la pregunta: escojan ustedes a quién van a adorar. Because the Jews had done something which was unthinkable. Porque los judíos habían hecho algo que era increíble. It's called syncretism. Se llama, la palabra que se utiliza es sincretismo. They had blended truth and error. Habían mezclado la verdad y el error. They were all worshiping Yahweh, Bueno, nominalmente estaban todos adorando a Jehová, but the practices of their worship were more Baal worship than Yahweh pero las worship. prácticas de su adoración eran en realidad más adoración a Baal que adoración al Dios verdadero Jehová. So the same thing happens in the New Testament. Así que lo mismo ocurre en la iglesia del Nuevo Testamento. They meet paganism halfway. Así que se encontró esta iglesia avanzando y encontrándose con el paganismo a mitad día. And so the church becomes a pagan institute mixing Christianity and paganism. Así que la iglesia se convierte en un instituto pagano mezclando doctrinas cristianas y paganas al mismo tiempo. Everywhere you go in the world, you'll see the symbols of paganism. Por doquiera que usted se vaya en el mundo, va a ver los símbolos del paganismo. You'll see them in the churches and in the religious systems of the world. Los va a ver en las iglesias y en los sistemas religiosos del mundo. These are New Age relics, sun, moon, and star. Así que esos son objetos de la nueva era, el sol, la luna y las estrellas. Baal worship was symbolized by the star coming out of the moon, out of the womb. Y la adoración a Baal era simbolizada también por la estrella que salía de la luna, es decir, del útero, del vientre de la madre. This was the worship of Tammuz, Y esta era la adoración al dios Tammuz, the birth of the sun god. el nacimiento del dios sol. Now, this symbol of Baal worship is found in modern religions and ancient religions. Así que esos símbolos de la adoración al sol, de la adoración a Baal, se encuentran en religiones antiguas y también religiones modernas. There it is in the eye of Osiris. Ustedes lo encuentran aquí en Egipto, en el ojo de Osiris. This is the birth of the triune sun god out of the womb. Y esta implica el nacimiento del dios sol triuno saliendo del útero. The Gnostics made Jesus the same as Baal. Los gnósticos hicieron a Jesús que era igual a Baal o el mismo que Baal. They had sun worship, serpent worship. Tenía la adoración al sol y la adoración a la serpiente. They believed he was the one who gave life, the serpent. Y creían que esa serpiente era la que había dado la vida. So we have this mystery of iniquity, which the Bible also calls Mystery Babylon. Y así que tenemos este misterio de iniquidad que la Biblia también llama el misterio Babilonia. And this happened early because Paul already said they would turn the truth into a lie.
Y esto ocurrió temprano, porque Pablo mismo en 2 Timoteo 4:4 dice que ellos volverían la verdad en fábulas And they would listen to legends. y escucharían fábulas. Now, many people ask me, Ahora, muchas personas me preguntan, is everybody then that doesn't have the pure religion lost? ¿es toda persona que no tiene la pura religión perdida? The answer is no, because God looks at the heart. Y la respuesta es no, porque Dios mira el corazón. And if I do not know something, I'm not responsible for it. Y si yo no conozco algo, yo no soy responsable por él. Everybody has received a conscience. Cada persona ha recibido una conciencia. And if you commit murder, you know that you are a murderer and that that's wrong. Y si uno comete un homicidio, uno sabe que ha cometido homicidio y que eso está mal. But if you have been deceived by a religious system, Pero si uno ha sido engañado por un sistema religioso, then Acts 17 verse 30 says, the time of ignorance God winked at. y aquí nos dice en Hechos 17:30 que Dios pasó por alto los tiempos de la ignorancia o de esta ignorancia. But if you know and you do it not, then it becomes for your sins. Pero says dice James en 4:17. Santiago 4:17 que si uno sabe hacer lo bueno y no lo hace, comete pecado. And it takes sometimes someone to open one's eyes. Así que se toma cierto tiempo para que a una persona se abran los ojos. This mixing of paganism and Christianity Así que este entremezclar entre el paganismo y el cristianismo came in with Constantine. ingresó a la iglesia con Constantino. Before his time, they had persecuted the Christians and burnt them at the stakes and murdered them in the Colosseum. Antes de su tiempo habían perseguido a los cristianos, los habían quemado y los habían hecho que se comieran por fieras en el Coloseo. So pagan Rome persecuted the first Christians, Así que la Roma pagana persiguió a los primeros cristianos, but they overcame him with the blood of the Lamb, says Revelation 12:11. pero lo vencieron por la sangre del Cordero, nos dice Apocalipsis 12:11. And this was seed for the further development. Y esta fue como una simiente para que la iglesia cristiana creciera aún más. And this early Christianity had only God's word, nothing else. Así que el cristianismo temprano solamente tenía la Biblia, la palabra de Dios y nada más. No traditions of the fathers. No tenía tradiciones de los padres. They believed in justification by grace and redemption in Christ. Ellos creían, Romanos 3:24, en la justificación por su gracia mediante la redención que es en Jesucristo. And where's all this other stuff come from that we have today? ¿Y de dónde vino todas las otras cosas que tenemos hoy en día? They believed in the authority of God, the authority of His Word, the love of God, the law of God, and the teachings of God. Ellos creían en la autoridad de Dios, la palabra de Dios, el amor de Dios, la ley de Dios y las enseñanzas de Dios. And we need to get back to that point. Y tenemos que regresar a ese punto otra vez. There are two very different religious systems on this planet, and they are going to collide. Así que hay dos sistemas religiosos muy diferentes en este planeta y van a chocar. And the Bible takes so much trouble to explain the system that is apostate. Y la Biblia se toma mucho trabajo para explicar ese sistema que es apóstata. It tells us she's arrayed in purple and scarlet and full of gold and all of these things in Revelation 17. Y nos dice que ese sistema estaba vestido de púrpura y escarlata, adornada de oro y piedras preciosas y perlas, Apocalipsis 17:4. And in Revelation 17 she will be judged Y en Apocalipsis 17 nos dice que ella será juzgada for this fornication. por ese tipo de fornicación que hizo. So this early Christian church, the Bible tells us that it became popular under Constantine. Así que se nos dice, la historia nos dice que, y la Biblia también después, que la iglesia temprana se volvió impopular bajo el periodo de Constantino, But they were actually heathen. pero en realidad se convirtió en una iglesia pagana. And error and corruption came into the church. That's Ware's church history. Y el error y la corrupción ingresaron a la iglesia. Este es del libro de la historia de la iglesia de Ware's. So this clash between Christ and Satan is not over. Así que ese choque, esta lucha entre Cristo y Satanás aún no se ha acabado. Revelation predicted that thousands would be deceived by the false teaching of ancient Babylon. Así que Apocalipsis predijo claramente que miles serían engañados por estas falsas enseñanzas que originaron de Babilonia. Because it is demonic. We don't wrestle against flesh and blood, says Ephesians. Porque en Efesios 6:12 leemos que esto es demónico, no se está luchando en contra de carne y sangre. So this king of Babylon, he worked under the authority of the sun god. Así que este rey de Babilonia trabajaba bajo la autoridad del rey Sol, del Dios Sol. But Christ ruled in his church.
pero Cristo domina y gobierna en su iglesia. So the Bible says that He, Christ, is the head of the body. Así que la Biblia dice que Él, Cristo, es también la cabeza del cuerpo. But this other system says, no, a man, a mere mortal, is the head of the body. Pero este otro sistema dice, no, un hombre mortal es la cabeza del cuerpo. So history keeps on repeating itself. Así que la historia del mundo parece repetirse cada vez. An ancient king also set up an image También un rey antiguo construyó una imagen and threw everyone in the fire who wouldn't bow down to it. y tiró a todas las personas en un horno ardiente que no se querían inclinar ante esta estatua. The Bible says, don't make an image. This power says, let's make an image. Así que la Biblia dice, no hagas una imagen, y este otro poder dice, sí, hazte una imagen. The Old Testament church also apostatized like that. La iglesia del Antiguo Testamento también apostató de esta manera. In Ezekiel 8 we read in verse 16, En Ezequiel 8, versículo 16, leemos también, at the door of the temple of the Lord, between the porch and the altar, were about 25 men with their backs towards the temple of the Lord and their faces towards the east, and they worshipped the sun towards the east. aquí nos dice que en la puerta del templo del Señor, entre el pórtico y el altar, había más o menos unos 25 hombres con su espalda hacia el templo del Señor y sus caras hacia el este, porque allí ellos adoraban al sol hacia el este. So this was already there in the times of Israel. Así que esto ya existía en los tiempos de Israel. And God had the temple built so that they would not face east. Y Dios construyó el templo de una manera tal que ellos no tenían que mirar hacia el oriente, hacia el este. But they have got their backs to their temple and they are facing east. Pero ¿qué hicieron ellos? Pusieron sus espaldas hacia el templo y miraron hacia el oriente, hacia el este. And what did the Roman Catholic Church do? ¿Y qué hizo la Iglesia Católica Romana? Built all its cathedrals so that you have to face east. Construyó todas sus catedrales para que uno mire hacia el este. So it's sun worship. Así que es adoración al sol. And we have it today because the sun was the foremost god in heathendom. Y lo tenemos hoy en día porque el sol era el dios principal en el paganismo. And so the church said, let's make Jesus the sun god. Así que la iglesia dijo, hagamos de Jesús el dios sol. So they said, keep the old pagan name. Así que la iglesia dijo, bueno, mantengan el nombre antiguo pagano. And let's make the pagan day sacred to Jesus. Y vamos a hacer es que este día pagano sea sagrado para Jesús. Comes from their own writings, the Catholic world. Y este viene de sus propios escritos, el mundo católico. In 6 Dialogues on the Lord's Day, it says, Sunday is the day which the Gentiles worship that planet, the sun. Así que en esta fuente dice que el domingo es el día en el cual los gentiles adoraban de manera solemne al planeta, es decir, al sol. So let's get the heathen into the church by following their practices. Así que invitemos a los paganos en la iglesia siguiendo sus prácticas, las prácticas paganas. If you go to the ancient religious worship, there you had the sun worship in Egypt. Así que si uno va a ver las adoraciones religiosas antiguas, aquí hay la adoración del sol en Egipto. Here you have the sun worship in Egypt as well. Here you have the birth of the sun. Aquí la adoración del sol otra vez en Egipto, ahí ven el nacimiento del sol. It was a virgin birth. Era un nacimiento de una virgen. Here you have the throne, which is the sun throne of the Sri Lankan kings, of the pharaohs, and the Roman throne. All was sun worship. Usted ve aquí los tronos, digamos, dedicados al dios sol, que se sentaban los monarcas, donde ven la forma del sol para los reyes de Sri Lanka, el trono de los faraones, y un trono romano dedicado también en el templo de Mitra. All of them were sun worship. Todos dedicados al templo del sol, a la adoración del sol. Here you have the sun symbols in Ramesses' temple. Ahí en el templo de Ramsés ven también los símbolos del sol. And then UNESCO says that all of these days that we have, like Monday, Tuesday, were all dedicated to these luminaries. Y también en la UNESCO nos dice claramente que todos estos días que tenemos en la semana y los nombres que les dimos estaban dedicados también a estas luces y planetas en el cielo. So for 1,260 years, this mixture of paganism and Christianity would persecute God's people. Así que por un periodo de 1260 años, esta entremezcla entre paganismo y cristianismo perseguiría al pueblo de Dios. Here the papacy uses the pagan sun symbol on the hands. Aquí el papado utiliza el símbolo pagano del sol en su mano. And all the symbols that adorn the papacy
are sun symbols. Y todos los símbolos que adornan al papado son símbolos del sol. Even their IHS is the sun symbol of Isis, Horus, Set. Y también las letras IHS también son los símbolos del sol de Isis, Horus y Seb, adoración egipcia al sol. And if you go to the basilicas of the world, Y si uno va a las basílicas en este mundo, you will see that they're actually worshipping the ancient pagan deities in their art. y usted verá que en el arte que utilizan están en realidad adorando las deidades paganas antiguas. For example, here is the god Helios. Ahí ven ustedes, por ejemplo, el dios Helios, And the very Vatican court is a sun symbol. y toda la plaza del Vaticano es una rueda solar, It's a solar wheel. una rueda solar. And that is what the solar wheel looked like, and the whole Vatican court is a solar wheel. Y así es como se veía la rueda solar, y toda la plaza del Vaticano es una rueda solar. The worship of Shamash. Es la adoración al dios Shamash. There he is in the ancient religion. Ahí lo ven en la religión antigua. Here he is in modern Zoroastrianism. Ahí lo ven en la religión, bueno, que ha pasado hasta moderna de zoroastrianismo. There he is in Bombay. Ahí lo encuentran en Bombay, So India. it's part of the Indian religion. Esta parte es parte de la religión india. Sun worship is part of Buddhism. Y la adoración al sol es parte del budismo, Islam, del islam, part of the Eastern religions. parte de las religiones del oriente. You'll find it in all of the religions. Uno lo encontrará en todas las religiones. Even this tricolon is a symbol of the sun. Hasta ese tricolón ahí abajo es un símbolo del sol. So whether we go to Hinduism, Sea que uno vaya al hinduismo, Buddhism, al budismo, Islam, al islam, they all use the sun symbols. todos utilizan los símbolos del sol. That's why they can form a conglomerate religion. Y es por eso que pueden hacerse, fundirse en una sola religión. The symbol of the eagle was used by the Egyptians, it was used by the Aztecs, Y el símbolo del águila era utilizado por los egipcios y para los aztecas. it was used by the shamans, sun Era- symbols. Era utilizado también por los chamanes, el símbolo del sol. They're all sun symbols. Todos símbolos del sol. It was used in Africa, Era utilizado en África, where you have even the keys as a symbol, just as the papacy has the keys. donde uno tenía también las llaves como símbolo, así como el papado tiene las llaves. These are all ancient sun worship symbols. Y todos esos son símbolos ancianos de la adoración al sol. And now you have it in Christianity, sun worship symbols. Y ahora uno lo tiene en el cristianismo, ahí símbolos de la adoración al sol. If you look at the Druids, they do the same thing at the solstice, at Si sun uno worship. mira, los druidos hacen la misma cosa en el solsticio en Inglaterra del Norte. And the feasts of the Druids and the Easters have been brought into Christianity. Así que las fiestas de los druidos y lo que hacen han sido llevadas en el cristianismo. And the same architecture that we have at Stonehenge, you have here in cathedrals. Así que la misma arquitectura que se encuentra en este lugar de adoración al sol, Stonehenge, lo encontramos en esta catedral. Because you had a row of pillars leading to the sun circle. Porque ahí en Stonehenge había una fila de pilares que conducían al lugar de la adoración al sol. So you have a row of pillars in a cathedral leading to a sun circle. Y lo mismo ocurre en una catedral donde hay una fila de pilares que conducen al círculo solar. These are all sun festivals. Así que todos esos son festivales del sol. The Feast of St. John is actually an ancient pagan feast, La fiesta de San Juan, por ejemplo, es una fiesta anciana dedicada al sol, where they jump through the fire. donde ellos saltan a través del fuego. Today they make it a feast even of the Immaculate Conception. Y hasta la hacen una fiesta de la Concepción Inmaculada. The Feast of St. John is also a pagan fire symbol, Y festival. esta fiesta en Francia es también una fiesta de símbolos paganos en Francia. Didn't the Bible forbid jumping through a fire? No es que la Biblia prohibió saltar en medio del fuego, So their father, mother, child symbol, así que ese símbolo de padre, madre e hijo, even their hand signals, hasta las señales de las manos, you find them all in the pagan religions. los encuentran todos en las religiones paganas. So the dragon persecuted the woman which brought forth the man child. Así que el dragón persiguió a la mujer que había dado a la luz al hijo varón. He set up this pagan counterfeit religion. Así que construyó esta religión opuesta que era una mezcla de pagano y cristianismo He made it a world religion, y la hizo una religión mundial and then he used it to crush the church of God. y la utilizó para tratar de destruir a la iglesia de Dios.
And then this woman flees into the wilderness for 1,260 days. Y después esta mujer huye al desierto por 1260 días o años. Now, during the time of Catholic supremacies, the Waldensians used to preach the Word of God unadulterated. Ahora, durante el tiempo de la supremacía papal, los valdenses predicaban la palabra de Dios en su estadio puro. And there in the Alps and the Piedmont Valley, Y ahí- they brought their witness. Y ahí en los montes de los Alpes y en los valles del Piemont, ahí ellos daban su testimonio. They kept the commandments of God, Y ellos guardaban los mandamientos de Dios, including the Sabbath, incluyendo el sábado. and they were relentlessly persecuted. Y a ellos se los perseguía sin reposo. They preached in caves because they were persecuted, Predicaban en cuevas porque se los perseguían. and some of them were burnt alive in those caves. Y algunos de ellos fueron quemados vivos en esas cuevas. So during those 1,260 years, they continued to preach Así in que- sackcloth. Durante ese periodo de 1260 años, ellos siguieron predicando. Here is the history of the Inquisition. Aquí hay la historia de la Inquisición. Their crowning offense was their love for Scripture. Y hablando de estas personas que predicaban, dice que su ofensa más grande era su amor y reverencia para las Escrituras. History says that they were under the ban of the church. Y la historia nos dice que ellos estaban bajo la acusación de la iglesia, And they obeyed the commandments of God and they followed Christ. y ellos seguían a Cristo y obedecían a los mandamientos de Dios. So Christ always had his true church on this planet. Así que Dios, Cristo, siempre tuvo su verdadera iglesia en este planeta. History tells us that great numbers were driven from their Y la habitations. historia nos dice que muchos de ellos fueron sacados de sus propias casas Many of them were massacred. y muchos de ellos fueron masacrados. They threw whole hordes of Waldensians from the high rocks so that the rivers ran red with their blood. Y tiraron a muchos de esos valdenses de las rocas y de las alturas hasta que los ríos se convirtieron en rojos de sangre. And God preserved this truth even through these hard times. Pero Dios preservó su verdad a pesar de estos tiempos duros y difíciles. They survived the Inquisition. Ellos sobrevivieron los tiempos de la Inquisición. They were not allowed to think for themselves, A ellos no se les permitía que pensaran por sí mismos, but they chose rather to die than to subject themselves. pero ellos escogieron morir de sujetarse a este otro poder. Here's the source book of medieval history, Aquí es una fuente, un libro de la historia medieval, where the papacy says the following: donde el papado dijo lo siguiente: Therefore, by this present apostolic writing, pues por este escrito presente apostólico, we give you a strict command that by whatever means you can, you destroy all these heresies. le damos un mandamiento bien estricto que por cualquier medio que usted pueda, destruya a todas estas herejías. So you must kill them. Así que uno tiene que matarlos. You shall exercise the ecclesiastical power against them, Usted utilizará el poder eclesiástico en contra de ellos and you will suppress them with the sword. y usted los suprimirá con la espada. This is history. Esto es historia. The Bible tells us 2,000 years in advance what will happen. Y la Biblia nos dijo 2000 años de antemano lo que iba a ocurrir. Here is the Pope's coin where he shows the woman with the golden cup in her hand. Aquí la moneda del Papa donde nos hace ver la mujer con su copa de oro en la mano. She is the persecuting power. Ella es el poder perseguidor. This is where the Waldensians lived. Y aquí es donde los valdenses vivían. And this pillar bears a very sad history. Y este pilar tiene una historia muy triste. After standing for 1,260-year persecution time, Y después de haber estado permanecidos fuertes y firmes después en una persecución de 1260 años, keeping the commandments of God, including the Sabbath, guardando los mandamientos de Dios, incluyendo el sábado, when the Reformation came, cuando la reforma surgió en Europa, and the Reformation eventually conquered various areas of Europe, y eventualmente la reforma conquistó varias áreas de Europa, they found their final peace and they joined the Reformation, encontraron su paz final y se unieron a la reforma and they gave up the Sabbath. y renunciaron al sábado. Very sad. Triste. All those years they withstood it. Así que por todos esos años ellos estuvieron fuertes. Here on this table they wrote out the Bible.
En esta mesa ellos copiaban la Biblia, los manuscritos, They hid it in their sleeves and in their clothing. lo escondían entre sus ropas, They were merchants. eran hombres de negocios, And wherever they went, they shared the word of y God. por doquiera que fueran vendiendo sus mercancías, compartían la palabra de Dios. They knew it off by heart. La conocían de memoria. And if they were caught, they were killed. Y si se los agarraba, en esos distribuyendo la palabra, se los mataba. So here they lived in the mountains of the Alps, Así que ahí vivían en los montes de los Alpes, in tiny little valleys and high up into the en mountains. pequeños valles y en los altos montes. And when the Reformation came, Rome relentlessly persecuted the reformers. Y cuando la reforma vino, Roma de manera violenta persiguió a los reformadores. And Johann Hus was murdered at the stake. Y se recordarán de Juan Hus, que fue quemado. Now, the Czech name Hus means goose. Ahora el nombre checo Hus significa un pato. And it just gives you an idea of their mindset Y esto les hace ver la manera como pensaban. that when he was led to the stake, Cuando lo conducían para ser quemado, he said, "Today they are going to cook a Hus." y miren cómo esta gente pensaba. Dijo él, hoy en día van a cocinar un pato. Today they're going to cook a goose. Hoy van a cocinar un pato. He even joked at the time of his death Hasta les puso decir un chiste al momento de su muerte. and was proud to die for the cause of Y Christ. estaba orgulloso de morir por la causa de Cristo. If you go to his church in the Czech Republic, Si uno visita su iglesia en la República Checa, that is the pulpit from which he preached. este es el púlpito donde él predicaba. There was no altar. No había un altar. He preached the word of God. Él predicaba la palabra de Dios. Against the wall there is the relief where they sing a song against the king of Babylon. Y en la pared hay un relieve donde hay una canción donde cantan una canción en contra del rey de Babilonia. And they said it was the papacy in Y Rome. dijeron que era claramente el papado en Roma. This was their simple church. Esta era su simple iglesia. And here they have this image Aquí tienen esa imagen of the Pope riding on the white steed, del Papa que está cabalgando su caballo blanco, dressed in pomp and glamour. vestido con ropa muy bella, And then they put Christ on his little donkey. y después ponen a Cristo con su pequeño asno. And they say, "This is the king and that's the servant." Y después dicen, este es el rey, hablando de Cristo, y este otro es el siervo, hablando del Papa. But they burnt him at the stake. Pero lo quemaron, And then God raised up Martin Luther. y después Dios levantó a Martín Lutero. Here are this is the Huguenot monument in southern Africa. Y ese es el monumento en Sudáfrica de los hugonotes. Here is the bridge in the Czech Republic, Ese es in el- Prague, Ese es el puente en Praga, en la República Checa, where they used to hang up the pieces of the Protestants donde colgaban los pedazos de los protestantes to warn the people against following the Bible. para avisar a las gentes para que no siguieran la Biblia. The French Huguenots broke that chain. Y los hugonotes franceses quitaron esa cadena que los amarraba a Europa. The Luthers of the world, the Melanchtons of the Otros world, reformadores, Martín Lutero, Melanchthon, they stood up against this system. resistieron a ese sistema. This woman has been waging relentless war against the woman that fled into the wilderness. Así que esta mujer apóstata ha luchado una lucha tremenda en contra de la otra mujer que se huyó al desierto. John Wycliffe, the morning star of the Reformation, Juan Wycliffe, la estrella temprana de la Reforma, they dug up his bones 40 years after his death and burnt them. y después de 40 años de su muerte, sacaron sus huesos y los quemaron. John Knox converted the whole of Scotland to Protestantism. Juan Knox convirtió a toda Escocia al protestantismo. Tyndale translated the Bible into English. Tyndale tradujo la Biblia al inglés. They grabbed him, Lo agarraron, they put a chain around his neck, pusieron una cadena alrededor de su cuello, they strangled him to death and burnt him. lo estrangularon a muerte y lo quemaron. John Calvin, Juan Calvino, all of these people stood up against this persecution. todas estas personas se quedaron paradas en contra de esta persecución. This is one of the little Valdensian churches in the Piedmont Valley. Esta es una pequeña iglesia valdese en los montes del Piemont. I actually visited this very church. Esta yo la visité personalmente. And the serpent cast out his mouth, water as a flood after the woman.
Y el serpiente sacó agua como un río atrás de la mujer, and the earth helped the woman, pero la tierra ayudó a la mujer. and opened her mouth and swallowed up the flood which the dragon cast out of his mouth. Dice el versículo 16, y la tierra abrió su boca y se tragó el río que el dragón había echado de su boca. So Satan used the kingdoms of the world, Así que el diablo utilizó los reinos de este mundo, and the Church of Rome commanded the kingdoms of the world y la iglesia de Roma gobernaba y ordenaba a los reinos de este mundo to persecute the woman. para perseguir a la mujer. They always used the state to do their work for them. Ellos siempre utilizaban al Estado para que hiciera su trabajo para ellos. But then the earth opened up a space for the woman. Pero después la tierra abrió un espacio para que esta mujer, esta iglesia de Dios, huyera. Now in Revelation 13 we read of a beast that comes up out of the earth. Ahora en Apocalipsis 13 leemos de esa bestia que surge de la tierra, la segunda bestia. And that beast is the United States of America. Y esa bestia representa a los Estados Unidos de Norteamérica. And so this woman of the Lord fled to all the parts of the world, including the United States of Y esa America. mujer, iglesia de Dios, se huyó a todas las partes del mundo, incluyendo a los Estados Unidos de Norteamérica. And there she was helped because a Protestant state developed. Y allí ella fue ayudada porque un estado protestante se desarrolló. Remember Revelation 17:15, the waters are peoples, multitudes, nations and tongues. ¿Se acordarán en Apocalipsis 17:15 que las aguas son pueblos, muchedumbres, naciones y lenguas? So when the nations of Europe, under the command of Rome, persecuted the woman relentlessly, she fled. Así que cuando las naciones de Europa, bajo el mando de Roma, persiguieron de manera increíble a todos estos cristianos, la mujer de Dios, ella huyó. And she came to the United States of America. Y llegó a los Estados Unidos de Norteamérica. She fled to southern Africa. Ella huyó a las partes del sur de África. She fled to Australia and New Zealand. Huyó a Australia y Nueva Zelanda. And there these Protestant bastions were formed. Así que ahí esos bastiones protestantes fueron formados. And they thanked God that they had escaped such persecution. Y ellos dieron gracias a Dios que habían escapado de ese tipo de persecución. And wrote a constitution forbidding persecution forever. Y ellos escribieron una constitución prohibiendo la persecución para siempre. They received the Statue of Liberty, Recibieron la estatua de la libertad, of freedom, de la libertad, not knowing that Rome would never ever grant peace and religious liberty. no dándose cuenta que Roma jamás les daría libertad y paz. So even in the statue they were deceived, Así que hasta en esta estatua fueron engañados, because this is a statue that is given as a gift by the Masonic movement. porque esta estatua fue dada como regalo de la orden masona. And this occult movement calls good bad and bad good. Y esta orden oculta llama lo que es bueno malo y lo que es malo bueno. And the dragon was wroth with the woman, Y entonces el dragón se llenó de ira contra la mujer and went to make war with the remnant of her seed, y se fue a hacer la guerra contra el resto de la descendencia de ella, which keep the commandments of God and have the testimony of Jesus Christ. contra los que guardan los mandamientos de Dios y tienen el testimonio de Jesucristo. So here you have this woman in this new land. Así que aquí tienen a esta mujer en este nuevo territorio, en este nuevo país. She has a constitution of religious freedom. Tiene una constitución de libertad religiosa. And then finally there will come a final persecution. Y finalmente va a venir una persecución final. And the Bible tells us in Revelation chapter 13 Y la Biblia nos dice en Apocalipsis capítulo 13 that persecution will start in the very land of religious freedom, the United States of America. que esa persecución va a empezar en el mismísimo país donde hubo y hay libertad religiosa en los Estados Unidos de Norteamérica. Because she will speak like the dragon, Porque esa segunda bestia hablaría como un dragón and she will enforce the mark of the beast. y impondría la marca de la bestia. And that would mean that she must make war against those who keep the commandments of God. Y eso significa que ella tiene que luchar o hacer la guerra en contra de los que guardan los mandamientos de Dios.
So like Rome persecuted the Valdenses for keeping the commandments of God, Así que como Roma que persiguió a los valdenses por guardar los mandamientos de Dios, during her supremacy of 1,260 years, durante su periodo de supremacía de 1260 años, so this persecution will be instigated and led by the United States at the end of time against the woman that keeps the commandments of God. así que este poder también sería instigado y trabajando por los Estados Unidos de Norteamérica, persiguiendo también a los que habían huido ahí anteriormente. And has the testimony of Jesus Christ. Y dice, y tienen el testimonio de Jesucristo. You see, the gospel stands on two pillars. Así que ven, el Evangelio está parado en dos pilares. The one is faith in Jesus Christ, Uno es la fe en Jesucristo and the other one is obedience to his commandments. y el otro es obediencia a sus mandamientos. The Jews said, let's keep the commandments Y los judíos dijeron, guardamos los mandamientos, and let's crucify Christ. pero crucificamos a Jesucristo. Modern Christianity is beginning to say, El cristianismo moderno está empezando a decir, let's keep Christ, guardamos a Cristo, but let's crucify the commandments. pero crucificamos a los mandamientos. But the woman, the true remnant, stands for both. Pero la mujer, este verdadero remanente, guarda los dos. And the Bible promises that at that time Michael shall stand up, the great prince which stands for the children of thy people. Y la Biblia nos dice claramente, Daniel 12:1, que en aquel tiempo se levantará Miguel, el gran príncipe que está de parte de los hijos de tu pueblo. This battle is not yet over. Así que esta batalla aún no ha acabado. And there shall be a time of trouble such as never was since there was a nation. Y será un tiempo de angustia cual nunca fue desde que hubo gente Even to that same time. hasta entonces. And at that time thy people shall be delivered. Y en aquel tiempo, pero, será libertado tu pueblo. Everyone that shall be found written in the book. Todos los que se hayan inscritos en el libro. I will destroy thee, O covering cherub. Dice acá, te destruiré a ti, querubín protector. I will bring forth a fire in the midst of thee. I shall devour it shall devour thee, and I will bring thee to ashes upon the earth. Sacaré fuego de en medio de ti, el cual te va a consumir y te va a hacer ceniza sobre la tierra, dice. This battle of the giants is almost over. Así que esta batalla entre los gigantes casi se ha acabado. Blessed are they that do his commandments, that they may have the right to the tree of life, Y en la Reina Valera Antigua, benditos son los que guardan sus mandamientos y que para que puedan tener acceso al árbol de la vida and may enter in through the gates into the city. y que puedan ingresar por las puertas de la ciudad. Many modern translations violate this verse Muchas traducciones modernas cambian este versículo and change it to blessed are they that wash their robes. y la cambian diciendo bienaventurados los que lavan sus ropas. But the Textus Receptus says, blessed are they that do his commandments. Pero el texto de la Reforma dice benditos son los que guardan los mandamientos. So the issue was obedience in the Garden of Eden, Así que el asunto era obediencia en el jardín del Edén and the issue will be obedience at the end of time. y el asunto al final de los tiempos será obediencia también. Satan cannot tolerate obedience. El diablo no puede tolerar la obediencia. And he will be at war with the woman that keeps the commandments of God and holds to the testimony of Jesus. Y él será en guerra con la mujer que guarda los mandamientos de Dios y tiene el testimonio de Jesucristo. There's only one truth in the world. Hay solo una verdad en el mundo. There's only one body and there's only one spirit. Efesios 4:4, un solo cuerpo y un solo espíritu. And we are called into one hope, Y hemos sido llamados a una misma esperanza, one Lord, one faith, one baptism. un Señor y una fe y un bautismo. There can't be 5,000 faiths that all fit into the same soup. No puede haber 5,000 fees que todas están mezcladas en el mismo calderón. And so we will all have to make a choice when it comes to this final clash. Así que cada uno de nosotros va a tener que tomar una decisión en cuanto a este choque final. And are we going to side with the occultists Así que vamos a estar del lado de los ocultistas and those that blend occultism with y Christianity? los que entremezclan el ocultismo y el cristianismo, Or are we going to stick to the unadulterated Word of God? o vamos a quedarnos con la palabra pura de Dios. That will be our choice. Esa va a ser nuestra elección. Amen. Amén.